Juan Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Bueno, cómo analiza usted lo que está ocurriendo en relación con Romaña, El Paisa y Santrich? En menos de un año, de mayo para acá, 3 golpes de esa naturaleza. Y la pregunta obvia es, ¿quién puede ser tan poderoso como para darlos de baja de esa manera y en este tiempo? Juan Manuel, yo creo que hay muchos elementos a analizar, quizás dos que se desprenden de tus inquietudes. El primero de ellos, eh, los hombres de Gentil Duarte acaban de derrotar a las disidencias de Iván Márquez. Hay que tener en cuenta que este tipo de enfrentamientos no son nuevos entre esas dos alas de las disidencias de las FARC. Un ala, la que dirige todavía no sé por cuánto tiempo, el señor Iván Márquez trató de copar los territorios en donde tenía una capacidad de control territorial, de movilidad, de manejo de rutas, de narcotráfico, de explotación, de rentas ilícitas muy fuertes, el señor Gentil Duarte. Entre los estados de Táchira y Zulia, del lado fronterizo de Colombia, el dueño de esa franja territorial es el ELN, pero en Venezuela, quienes imponen justicia, seguridad, capacidad de control territorial son las disidencias de Gentil Duarte. Aproximadamente a finales del año pasado, es muy poco tiempo, hay una incursión muy dura de los hombres de Gentil Duarte, especialmente hablamos de alias El Paisa y de alias Romaña. Ellos lograron entrar a ese territorio por el apoyo directo que les brindó la dictadura de Miraflores, especialmente unidades del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero esos enfrentamientos que algunas fuentes dicen que arrojan aproximadamente 200 muertos en menos de un año, inicialmente se logró consolidar Iván Márquez, pero los acontecimientos de las últimas, desde mayo hasta la fecha, demuestran que los hombres de Gentil Duarte son mucho más hábiles. Hay un cabecilla, alias Arturo, que ha demostrado, no solamente en los últimos 12 meses, sino quizás en los últimos 5 años, que es el hombre más destacado en términos militares que tiene Gentil Duarte en Venezuela. Él es el comandante del 10º Frente de las FARC bajo la lealtad de Gentil Duarte. Ese es mi primer punto. Gentil Duarte conoce el territorio, tiene capacidad de movilidad y ha estado, dicen algunos, yo creo que es cierto por el contexto histórico y por la capacidad de Arturo, 3 golpes muy fuertes. Seguramente con el acompañamiento de información que consiguió, bien sea por infiltración o porque logró comprar la conciencia de personas cercanas a estos cabecillas, que no son cualquier invitado a una guerra. Alias El Paisa y alias Romaña han demostrado ser muy hábiles, pero ese es mi primer análisis. Los hombres de Gentil Duarte se apoderaron de la frontera. ¿Y por qué se da esto con tanta facilidad? También hay un análisis que hay que destacar y que nos va a ser muy problemático para Colombia. En esos 2 estados venezolanos, pero también en 2 o 3 pedazos de la franja con Venezuela, más hacia el sur, hay que tener en cuenta que eso es territorio de nadie. La Guardia Nacional y el Ejército Nacional Bolivariano no tienen capacidad de control. Eso se ha convertido en una zona en disputa muy rica en minerales, muy importante para los carteles mexicanos desde el punto de vista del intercambio de drogas ilícitas. Esa franja se va a convertir, o es ya, un dolor de cabeza para Colombia, porque cuando no hay una autoridad legítima, y no hablo solamente de la legitimidad de la dictadura de Miraflores, que no existe, lo digo es porque cuando no hay un control militar, cualquier persona que llegue a imponer orden va a triunfar. Apreciado Jairo, con los buenos días también hay otro factor de análisis que valdría la pena tener en cuenta, y es que suponíamos o lo creíamos, además por todo lo que pasaba en los últimos años, que el régimen de Maduro y esa Guardia Bolivariana a la que usted se refiere estaban protegiendo, cuidando y garantizando unas condiciones de vida y de negocio tranquilo para todos estos cabecillas que hoy estamos viendo morir de ese lado de la frontera. ¿En qué momento se rompe ese pacto, o es que las fuerzas militares venezolanas dejan de tener esa capacidad de protección de esos líderes? Porque sí llama mucho la atención que no estuvieran ahí para seguirlos socorriendo y protegiendo frente a los ataques de las disidencias de Gentil Duarte. ¿O es que se cambiaron de bando? ¿Cómo puede ser interpretado lo que está pasando en relación con esa Guardia Bolivariana? José Manuel, muy buenos días. Hay que tener en cuenta 2 factores.
Durante los meses iniciales de la llegada de Iván Márquez, de la mano con Jesús Santrich, Romaña, Paisa y 2 o 3 cabecillas muy peligrosos que todavía están vivos en Venezuela, el apoyo fue evidente y no solamente se consiguió verificar esa información con fuentes de inteligencia colombiana, sino que hubo fotografías de los campamentos y de las guardias compartidas entre uniformados de las disidencias de la FARC, como le dice el gobierno, narcotalia, que creo que es el concepto más adecuado, y unidades militares del ejército bolivariano. Pero ese proceso de acompañamiento y la custodia de los campamentos de las disidencias en Venezuela fue un proceso que tuvo una duración aproximada de 6 meses. Poco a poco los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Márquez y las disidencias de Gentil Duarte deterioraron por completo el Táchira, un poco Apure, pero de manera particular el Zulia. Desde el mes de febrero de este año hay un repliegue casi por completo de la Guardia Nacional y del Ejército. Están en ciertos puntos fronterizos legalmente habilitados para el cruce de personas, pero la gran mayoría de puestos de control, especialmente ubicados en zonas donde no hay presencia habitual de ciudadanos, quedaron en manos de las disidencias. Cuando se empiezan los enfrentamientos, cuando se dan estos enfrentamientos tan fuertes, especialmente cuando Arturo llega hasta Zulia, inmediatamente se da un repliegue. No hay capacidad. Las propias fuerzas del ejército bolivariano, en interceptaciones que hemos conocido durante los últimos 6 meses, se replegaron, primero porque no tienen capacidad de fuego y en segundo lugar porque no están interesados en afectar el negocio. Esos territorios llevan casi un abandono, no digamos del 100%, pero sí de un 90% desde la muerte de Jesús Santrich. Hay que recordar que la última vez que hubo una incursión con presencia territorial verificable se dio cuando atacaron un campamento de Gentil Duarte, buscaban matar precisamente a alias Arturo y se produce un desplazamiento forzado de ciudadanos colombianos y venezolanos asentados en Venezuela que terminaron en Arauca y en Arauquita, creando una crisis humanitaria muy fuerte migratoria, donde Colombia reaccionó de muy buena manera y ha acogido a todas esas personas que huyen de los enfrentamientos. Sí. Llevamos aproximadamente 8 meses sin presencia efectiva de unidades bolivarianas. Jairo, listo, decíamos acá, off the record, estos personajes se fueron para Venezuela supuestamente para resguardarse y paradójicamente murieron. Se dice que murieron en enfrentamientos entre ellos mismos, que fueron abatidos por diferencias entre estos grupos, lo cual querría decir que sobre estas disidencias de las FARC, Jairo, hay un grupo mucho más poderoso que ellos que está controlando la frontera, y si de pronto de este lado se sabe quiénes son para combatirlos o también protegidos por Maduro. Yanelda, buenos días. Está claro que la frontera, en términos generales, departamentos de Cesar del lado colombiano, ¿no? Cesar, La Guajira, un pedazo del norte de Santander, Arauca, los únicos dueños son el ELN. Es muy difícil que ocurra movimientos sin que ellos no tengan la capacidad de control y eventualmente un enfrentamiento. La relación histórica del ELN en esa zona fronteriza es con los hombres de Gentil Duarte. Los enfrentamientos son al otro lado de la frontera. Si Colombia quisiera adelantar un proceso mucho más efectivo de control territorial, entre comillas, la fuerza a vencer es el ELN. Y al lado venezolano, yo creo que en los próximos meses se consolida las disidencias de las FARC, los hombres de Gentil Duarte. Ese frente 10º de las FARC creo que se va a convertir, guardadas las proporciones, pero como un ejemplo para entenderlo, en la columna móvil, en la Teófilo Forero, que en algún momento fue conducida por el Paisa. Ese frente 10º de las FARC es el dueño de la frontera del lado venezolano. Pues Jairo Libreros, analista de estos temas de seguridad, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio para entender qué es lo que está ocurriendo con estos casos. Santrich, el Paisa y Romaña, caídos en un solo año, en un término incluso menor al de un año, y las implicaciones que ello tiene. Muy amable, feliz día, Jairo. Juan Manuel, muchas gracias y un saludo especial a mis amigos de su mesa de trabajo.